Iglesia, creo que los chicos pueden salir a su clase, los niños. Me alegra mucho poder verles de nuevo y compartir con ustedes este momento de la reflexión de la palabra de Dios. Bien, mientras terminan de salir los niños, hace tiempo estuvimos hablando sobre el Evangelio de Juan. Y hace tiempo en este mismo púlpito explicábamos un poco acerca de qué trataba el Evangelio de Juan. Leíamos las bodas de Caná de Galilea y en estas bodas de Caná de Galilea llega un momento en el que se quedan sin vino, ¿cierto? Y María se acerca a Jesús y le dice a Jesús, nos quedamos sin vino. Y Jesús le responde a María diciéndole, ¿qué tengo contigo, mujer? Pero adicional a eso le dice, aún no ha llegado mi tiempo. Juan, durante todo el Evangelio, viene hilando ese tema de cuál es esa hora a la cual se refiere Jesús. Cuando dice, aún no ha llegado mi hora. Viene hilando durante todo el Evangelio qué es esa hora. Cuando nosotros vamos leyendo en Juan y nos acercamos a Juan capítulo 7, versículo 30, nos encontramos con que intentaron, el texto dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Luego vemos en Juan capítulo 8, versículo 20, que dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. ¿Y qué? Y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. ¿Cuál hora? Esa hora que cuando nosotros leemos Juan capítulo 12 nos explica. Juan capítulo 12, versículo 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Llegó por fin esa hora. Durante todo el texto de Juan venía hablando que viene una hora que se viene acercando y ahí Jesús ya dice, ya llegó la hora. ¿Cuál hora? Dice Jesús, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿De qué forma? Sigue hablando Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está haciendo alusión a que ha llegado esa hora en la que Él va a morir. Y es un momento en el que Jesús entiende, o sea, Él sabe, todas las Pascuas que Él participó desde pequeño, Él venía con la mente en que esa hora se iba a acercar, en que ese Cordero de la Pascua iba a ser Él. Y entiende Él en su cuerpo, en su humanidad, que es un momento difícil. Y es por eso que en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En diferentes ocasiones, Jesús nos revela para qué ha venido. Como este texto ya lo habíamos estudiado antes, pues no lo vamos a estudiar más. Pero en diferentes ocasiones, Jesús revela para qué ha venido. Cuando nosotros vemos el texto que se encuentra en Juan, capítulo 9, cuando está sanando al ciego de nacimiento, el texto dice en Juan capítulo 9, versículo 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. También vemos nosotros en el Evangelio de Lucas, cuando está con Zaqueo, que al final de ese banquete con Zaqueo dice, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también nosotros encontramos en Lucas, en el capítulo 5, versículo 32, que dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay diferentes ocasiones en las que Jesús está revelando en su palabra a qué ha venido Él. El día de hoy no vamos a estar viendo todas estas
todos estos textos, pero sí vamos a estar enfocándonos en este. Y es por eso que lo vamos a leer de nuevo desde el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, este texto no está haciendo una división entre sanos y enfermos. No está haciendo una división entre justos e injustos. No está haciendo una división entre santos y pecadores. No es que Jesús llegó y se encontró con una comunidad de santos que no necesitaban de su sacrificio. No, estas son unas palabras irónicas que dice Jesús. Porque nosotros entendemos en la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Entendemos en la palabra de Dios que todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando dice aquí Jesús que yo no he venido por los sanos, no es que haya una comunidad santa que no necesitaba de Jesús. No, no se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces Jesús? Mire, hay personas que creen que son sanas. Por ellos que creen que son sanos, aunque de verdad no lo son, es por ellos por los que no he venido. Yo he venido por aquellos que dicen que están enfermos y que me necesitan, en efecto. Por aquellos que dicen que están sanos, no, ellos no, por ellos no he venido. Ellos no me quieren, no me necesitan. Bueno, sí me necesitan, pero no me quieren. Por ellos no vine. Vine por aquellos que reconocen que están enfermos. Ahora, ¿quiénes son estos enfermos? ¿Quiénes son estos sanos? Para entender esto, nosotros vamos yendo un poco atrás. En el versículo 27 dice el texto, después de estas cosas salió, bueno, ¿después de cuáles cosas? Bueno, esto nos quiere decir que tenemos que ir un poco más atrás. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Hasta el versículo 17. En el versículo 17 en adelante vamos a encontrar nosotros la historia del paralítico. ¿Cuál paralítico? Resulta que estaba Jesús en un lugar con había diferente público, pero entre ellos se encontraban fariseos, se encontraban maestros de la ley, y estaba él, dando su enseñanza, y había un paralítico, el cual intentaron ingresar hasta donde Jesús, pero como no podían debido a la multitud, se las idearon para que ese paralítico descendiera desde el cielo de alguna forma, desde el cielo no, desde el techo, de alguna forma. De tal forma que quedó al frente de donde estaba Jesús. Y es aquí donde Jesús, en el versículo 20 del capítulo 5 de Lucas, dice que al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos empezaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y yo pregunto, ¿se equivocaban los fariseos? No. O sea, ¿quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Tenían razón. Solamente Dios podía perdonar pecados, puede perdonar pecados. Lo que ellos ignoraban es que el que tenían ahí era el mismo Dios encarnado, que tiene poder para perdonar pecados. Y responde Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y entonces Jesús en ese momento dejó claro que Él tiene poder tanto para perdonar pecados como para levantar un paralítico. Hizo las dos cosas. Ahora sí, después de esto es que viene a hablar acerca de por los que Él vino, por los enfermos. No por aquellos justos, que no necesitan ser sanos. Entonces nosotros vemos aquí un grupo de personas, los justos, los fariseos, los escribas, maestros de la ley, y aquellos que necesitan ser sanos, los enfermos. ¿Quién eran? Versículo 27, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Lo vemos por un lado, los santos, fariseos justos, y a los pecadores, el publicano Leví.
y también al paralítico, podríamos incluirlo ahí. Estos fariseos, estos justos, se creen espiritualmente santos o sanos. Se ven a ellos mismos como justos y dicen, o bueno, creen ellos, que no necesitan nada para ser salvos. Ya ellos lo son. Pero vemos al publicano, bueno, más adelante lo vamos a ver, que en efecto él reconoce que necesita ser sano por Cristo, ser salvo por Cristo. Los fariseos confían en su propia justicia, o sea, ellos creen que con el cumplimiento externo de la ley es suficiente. Recordemos por encima dos textos. Uno de ellos es el del buen samaritano. ¿Cómo se desarrolla la historia del buen samaritano? Un maestro de la ley se acerca a Jesús con una pregunta. ¿Cuál pregunta? Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay otro pasaje que también se encuentra ahí cerquita, que es el de el joven rico. Había un joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta. ¿Cuál pregunta? La misma que hizo el maestro de la ley antes. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos tenían la creencia de que había algo que ellos tenían que hacer, un acto físico que tenían que hacer para ser salvos. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? ¿Tenemos que venir a la iglesia de pronto para ser salvos? No. ¿Creer? Lo único que tenemos que hacer, por gracia. Pero no tenemos que hacer algo. Fijémonos en el joven rico. El joven rico dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, bueno, ¿guardas los mandamientos? Y él dice, sí, desde mi niñez, toditos los guardo. Jesús dice, bueno, coge la lupa y dice, bueno, vamos a ver si es que cumples todos los mandamientos. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué tal amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Mira, sígueme. Para seguirme, vende todo. ¿Y qué hace el joven rico? Se entristece y se va porque tenía... Miren, él tenía la percepción, yo cumplo todo, pero al momento de ser confrontado por medio de Cristo, pues Cristo lo confronta, con los mismos mandamientos que le había preguntado que si cumplía, se encontró que estaba fallando. Al maestro de la ley, que estaba haciendo la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y Jesús responde, y el maestro de la ley responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, ok, muy bien has respondido, hazlo. Y el maestro de la ley, como que intentando salirse del asunto, dice, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque ahí no especifica quién es mi prójimo. Y entonces le cuenta la parábola del buen samaritano. Este es un ejemplo de las personas que se ven a sí mismos como cumplidores de la ley. No se ven que están enfermos, no se ven que necesitan de Cristo, no se ven que están ciegos. Cuando Jesús habla en el texto que leíamos al principio de Juan capítulo 9, con el ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento, bueno, ya recibió la vista, tiene la conversación con los maestros de la ley, con los fariseos, con las autoridades, y lo expulsan. En el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron,
¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ahí se está aplicando el mismo principio. Porque decís, estamos sanos, entonces su pecado permanece. ¿Hasta cuándo va a permanecer el pecado? Hasta que reconozcan que son unos ciegos, enfermos, pecadores. Hasta ese momento. Mientras que no reconozcan que son unos ciegos, enfermos, pecadores, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque sencillamente no se van a acercar al doctor para decir estamos enfermos y que los sane. No se van a acercar al maestro diciéndole estamos ciegos para que él los haga ver. No se van a acercar a Dios diciendo hemos pecado para que Él les conceda el perdón. Así que, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos saber es que el primer paso para ser salvo es reconocer la necesidad de que tenemos que ser salvos. Ese es el primer paso. Necesitamos reconocer que necesitamos ser salvos. Pero ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Confesar pecados, por ahí dicen. Apartarse de ellos. Confesar. Cambio de rumbo. Dejar de hacer. Encontré dos definiciones que me gustaron mucho acerca del arrepentimiento. Una de ellas es que el arrepentimiento es un cambio profundo, no de fachada. Un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios. Siente tristeza por haber cometido dicho pecado y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. La otra definición es que el arrepentimiento es un cambio radical de mente y de corazón que nos lleva a odiar nuestro pecado, que nos lleva a volver en fe a nuestro Dios y que nos lleva a poner toda nuestra confianza únicamente en Jesús, es renunciar a cualquier otra lealtad que tenga nuestro corazón para ser únicamente leales a Él. Ese es el arrepentimiento. Es renunciar, no solamente es entristecernos, es renunciar a todo. Nosotros podemos ver en el arrepentimiento 4 elementos fundamentales, y si usted de los que llevan apuntes lo puede tomar. Primer elemento fundamental del arrepentimiento es que es un cambio profundo de mente y de corazón. No es una modificación superficial. No es una modificación superficial de conducta, sino es una transformación interna que alerta nuestra forma de pensar sobre el pecado, sobre nosotros mismos y sobre Dios. Es un cambio radical en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos dice, hasta aquí vamos con el pecado, ya no más. Estaba escuchando del pastor Sugel. Él cuenta sobre el pecado que es como una persona que va en un camino con mucha neblina, que al final del camino hay un barranco, un precipicio que él no logra ver porque hay mucha neblina, y de repente alguien se le acerca y le dice, hay un barranco, si sigues derecho te vas a caer. El arrepentimiento consiste en que das un giro y ya no sigues por ese mismo camino que te lleva a la perdición. Tienes que dar un giro radical en tu mente para ya no dirigirte a ese pecado que te va a llevar a la muerte. Hay personas que dicen que se han arrepentido, pero siguen caminando hacia el mismo lugar que se dirigían antes de decir que se habían arrepentido.
Yo estaba pensando, esto es muy irracional, es como el ladrón que después de robar un banco se va llorando en el camino diciendo, pero ¿qué he hecho? ¿Qué es este mal que he hecho? Y mientras va llorando diciendo ese mal que ha hecho, se está dirigiendo a otro banco a robarlo. De la misma forma es una persona que dice que se arrepiente y sigue haciendo lo mismo. Entonces, el primer elemento fundamental del arrepentimiento es un cambio profundo en tu mente y en tu corazón. Lo segundo es reconocer la gravedad del pecado. Reconocer la gravedad del pecado. Es más allá de admitir, como lo dice todo el mundo. ¿Qué dice todo el mundo con respecto a esto? Nadie es perfecto, errar es de humanos. ¿No? Y nos equivocamos y la sacamos así. No, nadie es perfecto. Errar es de humanos. Y no entendemos la gravedad de lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Acabamos de cometer una ofensa directa contra un Dios santo y que merece su justo juicio. Acabamos de cometer un error muy grande contra nuestro Dios santo. ¿Qué es pecar? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? La palabra de Dios nos enseña en la carta de Juan que pecar es infringir la ley de Dios. Todo aquel que infringe la ley de Dios peca. Eso es pecar. Tercer elemento que compone, que encontramos en el arrepentimiento es este elemento de sentir tristeza, pero es una tristeza que no es producto de ser descubierto. O sea, no es porque me entristezco porque me descubrieron haciendo el mal. No, mis hermanos. Me entristezco es porque he ofendido a Dios. En Hechos capítulo 2 se narra el día del Pentecostés. Y el apóstol Pedro, y están hablando todos en lengua, ¿no? La gente cree que están borrachos. Y Pedro les dice, no mis amigos, no están borrachos. Hechos capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí eran las 9 de la mañana y Pedro dijo, bueno, es que son las 9 de la mañana, nadie se emborracha a las 9 de la mañana en esa época. Yo sé que ahorita salimos, allá encontraremos un borracho, ¿sí? Y más temprano lo encontraremos. Pero no, en esa época no era común a las 9 de la mañana encontrar un borracho. O sea, había una hora de borrachos y no era esa. Y él les dice, no, mis hermanos, no están borrachos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue hablando el apóstol Pedro sobre lo que está sucediendo. Y después de esto empieza a hablar acerca de Cristo en el Antiguo Testamento y llega un punto en el versículo 36 que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pedro es hacer consciente a todo el pueblo de Israel de la gravedad del pecado que habían cometido. ¿Cuál es la reacción al entender la gravedad del pecado cometido? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Esta es la actitud que debe tomar una persona que entiende la gravedad del pecado que ha cometido contra Dios. ¿Qué he hecho? ¿Cómo puedo hacer para remendarlo? ¿Qué debo hacer ahora? He ofendido a Dios. Pero no, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, tomamos de una forma muy olímpica.
Errar es de humanos. No hay nadie perfecto. Sacamos toda nuestra serie de argumentos que podemos tener ahí escondidos para justificar nuestros actos, pero no nos arrepentimos de corazón porque no entendemos lo grave que hemos cometido. Y es debido a esa ignorancia de la gravedad de lo que hemos hecho que no cumplimos con el tercer elemento fundamental del arrepentimiento, y es decidir apartarse del pecado para seguir a Dios. Decidir apartarse del pecado para seguir a Dios. Nosotros vemos en Mateo un excelente ejemplo de lo que una persona arrepentida debe hacer. Vamos a volvernos a Lucas capítulo 5, si lo encuentro. Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas ¿salió quién? Jesús, y vio un publicano llamado Leví. ¿Dónde estaba él? Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús se le acerca y le dice, sígueme. Y la actitud de Leví, para los que no saben, Leví es Mateo, el mismo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo. Y dice, versículo 28, y dejándolo todo, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. Ahora, vamos a ponernos un poco en la posición de Leví. ¿Quién era Leví? Un publicano. Para que nosotros entendamos esto, le voy a decir, Leví era una persona muy mala. Muy mala. Yo no sé cuántos tienen hijos acá. Yo no. De pronto tienen papá, mamá, un hermano, una hermana. Yo sé que de pronto los hermanos les pueden caer mal, ¿no? Pero yo pregunto, ¿usted los vendería? O sea, llega aquí un árabe, un jeque, le compro a su hermana, yo, ¿cuánto? Está un poquito aporreadita, pero ¿cuánto? Le compro a sus papás, le compro a su hijo. ¿Sabes qué? Estoy, pero muy platudo, le voy a comprar a toda su familia. No pregunte para dónde me lo voy a llevar, o sea, compro a todos. De pronto de chiste podremos decir que sí, lo vendemos, que no sé qué, la necesidad, pero sabemos en nuestro corazón que no. No son un objeto, no se venden, no están a la venta, no los he subido a Mercado Libre. No. Pues bueno, Leví consideró en su corazón que el dinero que ofrecía el cargo de publicano, de recolector de impuestos, era de un valor mucho mayor que su familia, que la reputación de él, que la relación con la comunidad. Él sabía que al momento de tomar ese cargo, toda su familia lo iba a despreciar e iba a ser despreciada. O sea, Leví no consideró, yo no sé si Leví era casado, si tenía hijos, pero si hubiera sido casado y si hubiera tenido hijos, al momento de él haber tomado este cargo, iban a rechazar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces, el hijo del publicano traidor. Yo no sé si ustedes han visto la serie de Chosen, cuando va Mateo por ahí caminando, ¿no? Y lo muestran como todo bonito. Que uno dice, Mateo, qué agradable sujeto. No lo deben imaginar así tan agradable. Una persona que vendió todo por dinero, lo vendió. Le escupían, mis hermanos, se lo merecía. O sea, si alguien hubiera cogido estiércol y se lo hubiera tirado, yo se lo merecía. Alguien malo. Ahora, en el corazón de Mateo, un corazón codicioso, avaricioso, pesaba más el dinero que cualquier otra cosa.
y estoy dispuesto a renunciar a todo por más dinero. Ahora, ya que entendemos la gravedad de lo que ha hecho Mateo, entendamos lo grandioso que ocurrió aquí. Se acerca Jesús a Mateo y le dice, sígueme. ¿Qué hace Mateo? Dejándolo todo, lo siguió. Yo no sé qué habrá escuchado Mateo antes de Jesús, qué habrá visto Mateo en ese momento, no sé qué pasó por la mente de Leví en ese preciso momento, pero sucedió lo siguiente. Para Mateo, la familia no pesaba tanto como el dinero. Para Mateo, la comunión con la sociedad, con los hermanos, no pesaba tanto como el dinero. Pero para Mateo, el conocer a Cristo y el estar con Él pesaba más que lo más pesado que tenía su corazón en ese momento. Era más valioso el seguir a Cristo que todo lo que él consideraba valioso en ese momento. Que todas las riquezas que él hubiera podido considerar más supremas hasta el momento, él consideró que eran una miserableza al lado de Jesús. Él había vendido a su familia. Él había preferido el dinero que estar con su hogar, que estar con la comunidad. Él prefirió ser un rechazado por el dinero. Pero cuando se acerca a Jesús, él prefiere a Jesús que todo lo valioso que había en su corazón. Lo grande que ocurrió aquí. Nosotros vemos la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo, ¿quién es Zaqueo? ¿Qué es? Otro publicano, pero Zaqueo tiene un cargo más alto. ¿Qué es él? El jefe de los publicanos. Mis hermanos, esta gente era muy, muy odiada. Estaba leyendo un poco acerca de los impuestos que se cobraban. En la Biblia nosotros leemos un denario corresponde a un día de salario, ¿sí? Un día de salario. O sea que en el año, ganándonos el mínimo, ¿cuántos denarios recibiríamos? 365 denarios. Bueno, estaba viendo una lista de todos los impuestos que se le cobraban. Al final, en el año, se estaba cobrando aproximadamente 166.5 denarios. Medio salario del año. O sea, el 50% de su salario aproximadamente era lo que se gastaban en impuestos. ¿Y por qué era tan alto este impuesto? Porque bueno, el Imperio Romano imponía el impuesto, llegaba al jefe de los publicanos y él entonces sacaba una parte, colocaba un valor que correspondía a lo de él. Luego de eso lo bajaba a sus empleados, no sé cómo decirle, que estaban los publicanos. Entre ellos se encontraba Mateo. Pues yo no sé si Mateo era subordinado de Zaqueo, pero ahí en esa escala se encontraba Mateo, el cual también asignaba otra tajada para él. Y yo sé que esto no sucede en Colombia. Aquí no pasa, aquí sí son honestos. Nada nuevo bajo el sol. Ah, los judíos tenían unas leyes aparte de las leyes de la palabra de Dios. No me acuerdo muy bien cómo se llaman ahorita. Pero en esas leyes había una sección que decía que estaba bien mentirle a un publicano. ¿Cómo así? Que si usted, el publicano decía, bueno, los impuestos a cuánto corresponden, usted podía mentir. No, yo no tengo vacas ni ovejas, porque por ellos habían impuestos. Entonces, no, yo no tengo ningún bote de pesca. Y eso no era pecado. O sea, usted podía llevar una segunda contabilidad en su hogar para mentirle al publicano con tal de pagar menos impuestos. Y eso no era pecado. Amén, mis hermanos. Así que, no, mentira.
No vayan a hacer eso. Los que me están viendo en vivo es chiste. No vayan a hacer esto. Este era el nivel de odio hacia los publicanos. Este era el nivel de odio hacia los publicanos. Y Jesús vino a los enfermos. Se acercó a Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Ahora, de Leví y su actitud de arrepentimiento también podemos aprender algunas cositas. ¿Cómo qué cosas? Lo primero es que podemos ver eso, lo dejó todo. La acción inmediata que tomó Leví, lo dejó todo de forma inmediata. O sea, él no dijo, espérate, Señor, que tengo que hacer aquí unos ajustes antes para poder seguirte, porque supongo que no vamos a tener tiempo para trabajar y tengo que aquí acomodar algunos negocios, mover algunos socios. No, de una vez. Lo otro que vemos es su actitud de hacerlo todo completo. El texto dice que dejándolo todo lo siguió. Ahora, nosotros hemos visto en los evangelios que hay otra ocasión en que los discípulos, cuando los llaman, dejaron todo y le siguieron, ¿no? Cuando llamaron a Juan, a Jacobo, dice, a los hijos de Zebedeo, ¿no? Que los llamó y ellos dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron a su papá, dejaron a todo y lo siguieron. El caso con Mateo es diferente. Verán, cuando Juan, si en algún momento ellos hubieran dicho, oh, ya no queremos seguir a Jesús, vamos a regresarnos, ahí al lado del papá iban a tener la barquita, las redes, listo para pescar de nuevo. Ahí va a estar. En el caso de Mateo, si él hubiera dicho en algún momento, ¿sabes qué, Jesús? Como que no, me voy a regresar a ser publicano, ya las puertas iban a estar cerradas. Una vez que dejaban de ser publicano, ya no volvían. Ya no podían regresar. Así que la decisión de Mateo es una decisión final. Aquí acabo con esto y no hay vuelta atrás, quemó el puente de regreso. Fue una decisión final. Me acordaba y lo mencionaba en el culto primero, el día 7 de noviembre, cumpleaños mi esposa y mis padres fueron a la casa a celebrar el cumpleaños. Para los que quieran llevarle regalos a mi esposa, ella todavía recibe regalos. Y estábamos en la casa y estábamos jugando Risk. Para los que no saben qué es Risk, Risk es un juego de estrategia en el que están los continentes, los continentes, y usted va conquistando esos continentes, tienes tropas para conquistar, caballitos, tanquecitos, el soldadito, y lanzas los dados y te agarras ahí a pelear con nosotros, ¿no? Ahí estaba el ejército rojo de mi mamá, el ejército amarillo de mi papá, el ejército azul mío, mi esposa estaba a mi lado viendo cómo todos me destruían a mí. Pero entonces yo hice una estrategia inicial, dije me voy a hacer con el continente de Norteamérica y lo que es América Central. Y me voy a hacer con esa parte del continente y ubiqué todos mis soldaditos. Solamente me quedó un país que no conquisté, que fue Alaska. Me acuerdo muy bien, fue Alaska. Ahí quedaron 2 soldaditos rojos de la pastora que está ahí. No logré conquistar Alaska. ¿Cuál fue el resultado? Alaska se armó de más soldaditos. Alaska no me dejó conquistar América. Alaska me empezó a atacar y conquistó media Norteamérica. Y yo dije, no, ya aquí ya no tengo fuerza para conquistar. Me fui para América del Sur. Menos. En fin, no pude hacer nada. Y es que mis hermanos, cuando nosotros de pronto dejamos en un rincón un poquito de ese viejo hombre, de ese pecado,
usted corre un peligro que se vuelva a armar y haga estragos con su vida. La palabra de Dios nos enseña, si tú tienes un ojo malo, ¿qué debes hacer? Y si tu brazo te es ocasión de caer. Ahora, esto no es que vamos aquí a mocharnos los brazos y a quitarnos los ojos y llegar aquí tuertos y mancos y pecadores tras del hecho. El llamado aquí es a cortar de un solo tajo con el pecado. Y esto es lo que hizo Mateo. De un solo tajo, ¡pras!, cortó el pecado y dijo, ya no más. Cuando se acerca a Zaqueo, Zaqueo de un solo tajo, ¡pras!, corta con el pecado y le dice, vea, si en algo he robado a alguien, se lo voy a devolver. Multiplicado. Cortar de un solo tajo con el pecado. Pero nosotros, hermanos míos, amados, tenemos también esa misma determinación que tuvo Leví, que tuvo Zaqueo. ¿Estamos nosotros conviviendo con el pecado? El otro elemento que nos enseña Mateo con arrepentimiento es ese elemento transformador. Lo primero que hace Mateo al recibir a Jesús, ¿qué fue? Un banquete. Pero ¿quiénes le recibieron el banquete? ¿Quiénes recibieron la invitación al banquete? Pecadores. Pues claro, hombre, es que parte del rechazo que surgía por ser publicano es que al ser un publicano se relacionaban con romanos, con gentiles. Al relacionarse con gentiles ellos consideran que quedan inmundos. Al ser inmundos no se podían acercar al templo a participar de las actividades del templo, de los ritos del templo. Por lo tanto, quedaban aislados de todo lo relacionado con el templo. Ahora, si usted es alguien que no es publicano y que no quiere ser excluido del templo, usted no se va a acercar a la casa de Mateo, porque al entrar a la casa de Mateo se va a contaminar. Así que Mateo queda excluido y nadie se quiere acercar a él, excepto los otros excluidos. ¿Quiénes? Otros publicanos. ¿Quién más le podría aceptar la invitación a Mateo sino ladrones, prostitutas, asesinos? Personas enfermas, prácticamente pecadores todos. Esas fueron las personas que Mateo y que luego vemos que Zaqueo también invitó a su casa. Y es aquí donde, versículo 30, los fariseos y los escribas empezaron a murmurar contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y es aquí donde Jesús responde diciendo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hay un texto que quisiera que analizáramos. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1. Este texto, si usted lo quiere subrayar, si usted se lo quiere aprender de memoria, lo puede hacer, es muy bueno, al igual que toda la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, 2 puntos. Primero, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primero, Dios es luz y ¿qué? Y no hay tinieblas en él. Segundo, si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, recordemos que Él es luz y que no hay tinieblas en Él, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué somos? Mentirosos, mentimos. ¿Y qué? Y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz, no hay tinieblas en Él. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir que andamos con Él si andamos en tinieblas? Hay algo aquí que no cuadra. Sigue el texto hablando. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Pero, en contraste, entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, recordando que Él es luz y que no hay tinieblas en Él, pues entonces, ahora sí no estamos mintiendo, sino que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Fijémonos que los textos en los que dice si decimos, esos tres textos que dice si decimos, en todos esos textos la persona está engañada. Cree que está en la luz, pero la verdad es que anda en tinieblas. Cree que no ha pecado, pero la verdad es que es un pecador. Cree que anda con Él y que tiene comunión con Él, pero eso es mentira. Y sucede aquí lo mismo que está sucediendo con Leví o con el ciego. ¿Qué sucede? Personas que creen que tienen la visión, que creen que ven, personas que creen que son sanas, que no necesitan de un médico. Personas que creen que están andando bien en su vida, pero la verdad es que están en un camino de perdición, que andan en tinieblas, que están fuera de Dios, que están ajenos a Dios. Nuestra hermana Yolanda hacía mención de un texto en que nos mostraba que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese texto que está en Juan capítulo 10. Después de lo que leyó Yoli, del buen pastor, Jesús tiene la charla con los que estaban escuchando el mensaje. Y dice en el versículo 24 de Juan 10, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le responde, se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Y es que ustedes deben saber algo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y al escuchar mi voz me siguen. Si usted escucha la voz de Dios y le está diciendo a esa voz de Dios, arrepiéntase, ¿qué debe hacer una oveja de Dios? Arrepentirse. La oveja que escucha la voz de su pastor debe arrepentirse. Si usted dice que es una oveja de Dios, que es una oveja del buen pastor, y ese buen pastor le está diciendo, oye, apártate de ese camino, y tú no escuchas, mi hermano, yo me cuestionaría si usted es de verdad una oveja del buen pastor.
Yo creo que usted más bien es un cabrito, un lobo disfrazado de oveja, pero oveja del buen pastor no lo es, porque es que hay una característica de la oveja. La oveja escucha al pastor. Y sí, ahí lo mencionaron. De pronto habrá una ovejita descarriada. Pero ¿qué sucede con la oveja descarriada? El pastor la va a buscar y le vuelve a hablar. Y la oveja vuelve a su pastor, porque la oveja que es del pastor reconoce la voz de su pastor y vuelve al camino. Creo que fue Sproul el que dice que el verdadero cristiano vive su vida arrepintiéndose, en arrepentimiento. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Y debido a que nosotros tenemos ojos para ver y nosotros podemos reconocer que necesitamos un médico, es que nosotros constantemente tenemos que acercarnos a Dios en arrepentimiento. Y aquí tenemos que seguir muy bien el ejemplo de Leví. ¿En qué momento debemos arrepentirnos nosotros? Ya. Mi hermano, ya. Usted no tiene asegurado el día de mañana, usted tiene que arrepentirse ya, ahora. Ahora es el momento, no es mañana, no es en 15 días, no es que Leví le dijo, espere y arregló los asuntos. No, es ya. Es cortar de tajo todo ese pecado. Mi hermano, es que creo que la última vez que predicaba yo les hacía alusión en que yo estoy trabajando con plataforma en Uber. Y que a veces, a veces no, el caos de Bogotá es una locura. Es una locura. La gente que transporto, que justo cogen el Uber cuando hay afán y quieren llegar, pero es que quieren llegar tan rápido que quieren llegar ayer. Y todo está quieto, a veces se ponen a insultar. ¿Qué deben esperar de parte mía? ¿Que yo me ponga de mal genio también junto con ellos? Mi hermano, si usted es de los que todavía tiene que trabajar más la paciencia, y de pronto usted falla en la paciencia, el momento para arrepentirse no es dentro de 15 días, es ya. Si usted está trabajando la cartilla de constructores de paz y justo terminaron la lección de constructores de paz, y como a veces sacamos en chiste en la casa, dice, yo no soy un constructor de paz, yo soy un deconstructor de paz. Destruyo la paz. El momento de arrepentirse es ahora. No es esperar a que se acabe, espere que acabe la cartilla de constructores de paz y ahí sí empiezo a aplicar todos los principios que aprendí. No, es ahora. Contaba esta mañana que hace tiempo, yo la verdad no me acuerdo qué fue lo que pasó, no sé lo que hice, pero sí me acuerdo que no fue algo bueno porque me acuerdo que tenía que arrepentirme. ¿De qué? No me acuerdo. Y yo iba caminando para la 56, no sé a qué parte de la 56 iba, no sé si es que iba a tomarme un café allá donde Shirley, no sé por qué estaba por la 56, pero yo iba caminando y me acordé de cómo estaba yo con Dios. Y yo iba caminando y me dio igual si parecía un loco o no, pero yo empecé a hablar conmigo mismo. Y yo dije, Señor, bueno, yo empecé a hablar con Dios, ¿no? Ahí. Y dije, Señor, yo sé que en este momento no estoy de rodillas, no estoy en un lugar aquí para dedicarme solamente a la oración. Yo sé que aquí hay bulla, yo estoy caminando, estoy pendiente del tráfico porque no puedo cerrar los ojos de caminar, porque sí lo puedo hacer, pero las consecuencias serían diferentes. O no llego al destino porque me perdí, o no llego al destino porque pasó algo más.
Pero yo iba orando ahí y dije, mira, Señor, yo reconozco que necesito tu perdón en este momento. Te he fallado y no quiero volver a hacerlo. Y no quiero llegar a mi destino siendo la persona pecadora. Yo quiero llegar a mi destino y que tú ya me hayas limpiado. Iba caminando. Reconocí en ese momento que necesitaba arrepentimiento y que estaba enfermo. ¿Cuándo tú te vas a arrepentir? ¿Saben? Si yo fuera ustedes y estuviera ahí sentado mientras estoy predicando, yo estaría orando diciendo, Señor, perdóname. No dejaría finalizar el sermón y ya tendría todas mis cuentas con Dios a paz y salvo. Porque esto es urgente. Mis hermanos, ¿acaso no entendemos la gravedad del asunto? Es la salvación. Es tu relación con Dios. Es ya que necesitas arreglar tus asuntos con Dios. Así que el día de hoy yo hago un llamado a todos. Usted es una oveja del buen pastor. Mi recomendación es escuche la voz del buen pastor, no la voz de este pastor que se equivoca, aunque Dios en este momento me usa para hablarles de parte de Él. Pero escuchemos más la voz de Dios en su palabra. De pronto usted verá en algún momento que de pronto el pastor Diego, la pastora Zoila se pueden equivocar. Usted los perdona. Son unas ovejitas que también están enfermas y que necesitan que Dios siga obrando en ellos, al igual que yo, que necesito que Dios me esté dando la vista constantemente porque no veo. Necesito que Dios me esté sanando constantemente porque, al igual que ustedes, enfermo. Pero no se enoje con sus pastores, ámelos. Ore por ellos para que Dios los siga usando, pero también usted vele por usted mismo. Escuche la voz del buen pastor. Escuche la voz del buen pastor y vuelva sus pasos a Él. Arrepiéntete de verdad. No es solamente sentir una culpa porque te descubrieron, no es sentir un remordimiento leve, es compungirse de corazón. Padre que estás en el cielo, hoy nos acercamos a ti. Y reconocemos, Señor, que tú has venido, que tú viniste por aquellos que reconocen que están enfermos, que están ciegos y que son pecadores y que necesitan al Dios Todopoderoso que puede sanarlos, que puede devolverles la vista y que puede limpiarlos de todo pecado. Hoy, Señor, queremos, al igual que Mateo, cortar de un solo tajo con el pecado, Señor. No queremos seguir más con aquello que nos aparta de ti, Señor. Si de pronto hay alguien aquí que está luchando con el mal genio, que está luchando con el ser ofensivo, con el prójimo, que está luchando de pronto con algún pecado sexual, con la inmoralidad, hoy te invito a que cortes de un solo tajo con el pecado, que lo dejes todo atrás. Todos esos ídolos que de pronto pueden tener peso en tu corazón, hoy te invito a que los quites de tu corazón, que los lances fuera de tu corazón. Y yo sé que esto con nuestras fuerzas no es posible,
Pero pídele a Dios que por medio de su Espíritu Santo te esté dando las habilidades para poder lidiar con el pecado. Nosotros entendemos, Señor, que sin santidad nadie podrá verte. Es por eso que hoy nos acercamos, Señor, nos rendimos delante de ti. Nuestro pecado está delante de ti, Señor. Tú conoces cuál es. Tú conoces cuáles son. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a volver nuestros pasos a ti, Señor. No queremos seguir dirigiéndonos al abismo de la perdición. Queremos correr a tus brazos. Cantábamos hace un momento que tú eres el centro. Queremos, Señor, que de verdad tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Pero tenemos que tumbar los ídolos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese pecado que hemos abrazado con tanta fuerza y que lo hemos intentado justificar delante de ti con palabras vacías, tontas. Hoy, Señor, por medio de la sabiduría de tu palabra, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor. Te necesitamos de verdad. Limpia, Señor, a la iglesia del barrio La Camelia, Señor. También nos tomamos el ejemplo de Job, que Job hacía altar y oraba por el pecado de sus hijos, porque decía él: yo no sé si ellos han ofendido a Dios. De pronto estamos acostumbrados a orar solamente por nosotros, por nuestro pecado. Pero hoy oramos, Señor, por el pecado de nuestra familia, por el pecado de los hijos, de los padres, de los hermanos. Ten misericordia de nuestros hogares, Señor. Limpia mi hogar, Señor. Limpia mi familia, limpia las familias de mis hermanos que hoy se encuentran aquí, de todo pecado que ha evitado que nos acerquemos como familia a ti, Señor. Nosotros entendemos que solamente tú puedes hacerlo. Así que descansamos en ti, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra nos ha alcanzado, porque tu Hijo nos ha salvado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado.